Pues vamos a empezar esta jornada. Primero me presento, mi nombre es Manuel Clausen y represento en este acto a Deusto Business Alumni. Me acompañan a mi derecha Juan José Goñi, uno de los ponentes, y a mi izquierda Gonzalo Marco. Y más allá al extremo, Esteban Vicente, que es profesor de la Deusto Business School, es también especialista en recursos humanos y va a actuar de moderador después de las ponencias. Como siempre, agradeceros vuestra presencia, agradecer a la Universidad de Deusto que nos ha dejado de nuevo este local y a su gente que nos ha puesto todos los medios materiales para que esto salga lo mejor posible. Vamos a intentarlo que sea así. Y, por supuesto, y siempre lo decimos, a Euskalit, que está aquí además su director, Fernando Sierra, que nos acompaña desde hace muchos años en la organización de estos foros. Pero además no solo en la organización de estos foros, sino que durante todo el año nos participa y nos da opinión sobre cómo va la evolución y cómo ve la economía o cómo ven ellos la economía de Euskadi, las empresas en Euskadi. Tiene una atalaya muy buena, que es el centro de investigación que tienen ellos para el tema de la calidad, y creo que es importante que sigamos con ellos como hasta ahora hemos seguido. Y antes de empezar, tengo que trasladaros que el día 17 de abril se hicieron algo muy importante para la Universidad de Deusto y para los alumnis. Hasta esa fecha había 4 alumnis, que era la alumni La Comercial, alumni Inside, alumni La Este y la alumni Deusto Business Executive. Ese mismo día, el 17 de abril, se celebra de forma conjunta, o de forma simultánea, no conjunta, 4 asambleas en las cuales se vota una mayoría aplastante la integración de todas las alumnis en una sola alumni, que es la DBA, la Deusto Business Alumni. Deusto Business Alumni, que une los campus de Bilbao, San Sebastián y Madrid, y va a dar servicio a todos los antiguos socios que habían o asociados que habían, más todos los nuevos que se vayan creando en los diversos campus de la Universidad de Deusto. Se hace un alumni muy potente. Los datos son que hay 7.000 alumnos asociados y 15.000 antiguos alumnos. Es solamente de las asociaciones más importantes que en estos momentos de alumnis, que en estos momentos pueda haber en el Estado. Hoy es el segundo acto que como tal se celebra. Se celebró hace poco uno, la semana pasada se celebró uno y este año, y este es el segundo acto que se celebra como Deusto Business Alumni. Y vamos a entrar en materia, porque habéis venido a escuchar a estos dos señores y no a mí. Bueno, en primer lugar, os adelanto cómo va a ser esto. Va a haber 2 ponencias. Cada ponencia durará, si son respetuosos, mis invitados, entre 20 y 25 minutos. Después de la ponencia habrá un turno de preguntas, para lo cual creo que a la entrada os han dado a todos una tarjeta y podéis ir haciendo las preguntas y pasándolas a través creo que está por ahí nuestro personal de apoyo, a Esteban Vicente, para que él las vaya ordenando y al final del acto podamos tener un coloquio con todas las preguntas que vosotros vayáis realizando. Esto será más o menos acabar hacia las 8:30, pero después os invitamos a un anexo que hay aquí, a tomar un refrigerio y seguramente algún canapé, no muchos, pero algún canapé, y podéis compartir además con los ponentes que se quedarán cualquier duda que tengáis, cualquier comentario de una forma más próxima, más humana, más cercana y seguramente más informal también, pero más enriquecedora. Y entramos. Como veis, el título se llama Grabando, innovar en el ADN de las organizaciones. No basta ser fuerte en el país de los ciegos. Título provocador, seguramente. Y además título provocador en un momento en que las noticias van cambiando. Hace unos cuantos años, cualquier noticia económica del día anterior iba a ser mucho mejor de la que nos iban a decir. Cualquier noticia pasada fue mejor, se podría decir. Esto parece que va cambiando, o por lo menos la línea que va cambiando. Tenemos una situación que es nuestro tejido empresarial, las pymes, que fundamentalmente es lo que funciona en el País Vasco, ¿no? Un gran tejido empresarial de pymes que da soporte a una industria muy antigua en el tiempo y en la forma de trabajar, pero que tiene 2 problemas importantes. Una es su tamaño y además que tiene una forma de trabajar dentro del propio país que también es pequeño.
Por lo tanto, para poder seguir resistiendo, seguir avanzando, hace falta vender y vender más y fuera, internacionalizar y además hacerlo de una forma eficaz, de una forma mucho más eficaz que ahora. La innovación siempre ha sido un dato importante a tener en cuenta en las empresas vascas. Pero seguramente la innovación no será suficiente o como se ha estado viendo hasta ahora, como ha sido la forma de desarrollarla. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que, con su experiencia profesional, no creo que va a ser una exposición teórica, sino más bien realista de lo que ellos han vivido y los que conocen, nos van a decir cómo ven esto de la innovación. Y seguramente no solo con innovación como hasta ahora hemos intentado o hemos entendido, que es la innovación tecnológica. Yo creo que detrás de esto, y veremos, hay más que innovación tecnológica, mucho más que ello. Seguramente nos dirán, o intentaremos ver si se puede innovar en el entorno actual, si no hay un exceso de burocracia creativa que da lugar a que se frene la propia innovación, si las administraciones fomentan o son un freno al desarrollo de la innovación sostenible. En definitiva, vamos a ver si entre todos podemos descubrir alguna cosa más. Para ello, primero va a estar Juan José Goñi, que os leo un resumen de quién es Juan José Goñi. Juan José nació en San Sebastián, realizó la carrera de Ingeniería Superior Industrial que concluyó en el 73 y la tesis doctoral en el 2001 sobre modelo de innovación para la empresa. Es asimismo, del año 2002, diplomado de Estudios Superiores en Nuevas Tecnologías y Discapacidades por la Universidad de París. Fue consultor especialista en el campo del cambio, la organización y las personas, y profesor universitario de posgrado en la Universidad de Deusto, así como en la Universidad del País Vasco, la Universidad de Mondragón y en escuelas de negocios. Su labor profesional la ha desarrollado en Ibermática y en Tecnalia, y es autor del modelo Capital Innovación, la innovación en los servicios más allá del I+D+I, que ha sido aplicado con éxito en organizaciones como hospitales, hoteles, empresas industriales, centros educativos, y es un modelo para evaluar y mejorar la capacidad de transformarse con futuro. Es autor de diferentes artículos y libros, que no voy a mencionar, que después lo podemos decir, y en la actualidad da conferencias, descansa, escribe y colabora como futucultor, con organizaciones sin ánimo de lucro y con ánimo de transformación social, y como recalca Juan José, con ánimo de transformación social de verdad. Entre ellas colabora con APTES, Asociación para la Promoción de Tecnología Social, y con la Fundación Novia Salceda. Y dice, con el objetivo de construir sin ladrillos y para adultos una escuela de diseño social. Juan José se define, como os he dicho antes, como futucultor o escultor y cultivador de futuros posibles empresariales, educativos y sociales. Y dice, y os va a sorprender, dice, más allá de la innovación, de la que dice está desengañado y aburrido. No sé si hemos elegido bien al ponente. Juan José, ya para sorprenderos un poco más, no usa WhatsApp, ni Twitter, ni LinkedIn, ni blog, y dice que prefiere hablar directamente con sus amigos del trabajo y de la vida. Y con estas palabras, Juan José, termina mi presentación y empieza la tuya, que se llama Organizaciones innovadores, nuevos marcos de trabajo, nuevos valores. Sí, muchas gracias. De trasladarles, de alguna manera, mis reflexiones sobre el mundo de la innovación desde una óptica que tenga que ser, de alguna manera, singular. Es muy difícil hablar hoy de innovación sin repetirse. Un asistente me decía, ¿hoy de qué vas a hablar? ¿De pájaros? ¿De flores? No, hoy voy a hablar de otras cuestiones relacionadas con la innovación en el sentido de la diferencia entre la innovación pensante
y la innovación sintiente. Y quiere decir, una cosa es lo que la empresa piensa y otra cosa es lo que la empresa siente. Y vamos a jugar un poco con estos dos conceptos de lo formal en la innovación y lo emocional en la innovación. Y vamos a ver cómo estos dos mundos conviven, etcétera, y yo les voy a hablar de un concepto relativamente nuevo, que son los innovicidas. No sé si conocen, algunos seguro que sí. Los innovicidas son los hábitos culturales, sociales, estructurales, internos de la forma de pensar y hacer que impiden cambiar. Y yo, como recomendación global, les diré que es mejor actuar sobre los emocionales y quitar los innovicidas de en medio que ponerse a diseñar muchos métodos, metodologías como el MCI u otras que yo practico. Entonces, digo, estoy desengañado de la innovación en el sentido de método, de sistema, de que esto es algo racional, etcétera, y vamos a jugar un poquito hoy a ver la parte emocional. Vamos a ver las dos cuestiones. Bueno, grabando el ADN, pues el ADN parece que es genético, ¿no? Pero también hay una cosa cultural, ¿no? Aprendemos, todo el mundo aprende del contexto, del entorno, etcétera, etcétera, y es muy importante, dicen que somos un tercio genética, un tercio educación y un tercio experiencia de la vida. Pues esto en la innovación también hay un poco de todo esto, ¿no? Entonces, yo le he traído a amigo Charles Darwin para que nos ayude a explicarnos esto de la innovación en las pymes y en las empresas. A ver cómo lo plantearía este señor. Y la agenda que les propongo es esta, ¿no? Las pymes vistas por Charles Darwin. Esto, bueno, es original. Yo pretendo casi siempre traer algo distinto, una mezcla de cosas. Desde la óptica del saber qué hacen, o sea, cómo clasificaría Charles Darwin, que era un artista en la taxonomía de las especies, nos diría que solo hay 3 tipos de empresas. Nos diría que renunciemos al CENAE, que no va de eso, que las empresas no hacen los productos, hacen cosas que generan productos, pero los productos no tienen nada que ver con la esencia de la empresa. Bueno, le haremos un poco caso a Charles Darwin a ver qué nos enseña, pues yo vengo a traer sus ideas aquí, no soy nadie más que un portador. Bueno, marcos y comportamientos para mejorar y renovar, es decir, cosas que podríamos hacer para activar la innovación. Pero eso son muy aburridas, ¿verdad? No voy a pasar rápidamente, las tienen en la presentación y son obviedades que todo el mundo diría. Y luego vamos a entrar en este punto que es eliminar innovicidas. Quiten, por favor, los biocidas del río para que baje el río limpio. Y no echen basura al río porque si no, en el cauce habrá problemas. Entonces, en la innovación tenemos más palos que quitar que motores que poner. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de los palos que son los innovicidas. Y veríamos cómo los clasificaría también Darwin en 4 categorías, hay más, pero en fin, yo estoy, como futucultor, estoy investigando sobre los obstáculos mentales que existen para innovar, aparte de los formales, que también los hay, pero bueno, de esos hablamos todos, pero los mentales, y luego unas conclusiones que completaremos. Bueno, aquí tenemos a Charles Darwin, arriba, abajo está Henry Ford. El primero, como antropólogo, como biólogo, la característica de un biólogo o un antropólogo es la observación. Entonces se mira las cosas con la búsqueda de cuál es la función, ¿no? Estos pájaros son distintos, pues detecta que los pinzones en las Galápagos tenían diferentes tipologías de picos según lo que comieran, en fin, es decir, que se averiguaba mucho la función de qué es lo que pasaba para determinar las categorías o las clases, ¿no? Sin embargo, Henry Ford lo haría de otra manera, lo haría como lo hacemos ahora. Clasificamos las empresas por producto, sector manufacturero, pues los que manufacturan, sector agroalimentario, los que cultivan y generan alimentos, sector, yo qué sé, pues de la educación, por los centros docentes, como si en el sector agroalimentario la gente no enseñara cosas a los de al lado. Es decir, que la clasificación como tal taxonomía pues puede hacerse una u otra y hay que coger aquella que sea interesante. Y yo, desde que hice la tesis, me di cuenta que los sectores no aportan nada a la conceptualización de la innovación como actividad interna de las empresas. Bueno, ¿cómo clasificarlas? Pues en función. Entonces, si fuéramos Charles Darwin, diríamos que las empresas tienen 3 funciones básicas. Tienen una función de diseño, que es diseñar. Toda empresa piensa lo que va a hacer. Puede ser un producto, un plan comercial, un plan estratégico, es decir, anticipa futuro. Diseñar es anticipar futuro. Hay muchas actividades en las empresas, todas hacen diseño. El diseño no lo restringimos a diseñar el producto, hay muchas funciones. Por ejemplo, pues, no sé, un plan comercial es puro diseño.
Fabricar, ¿qué es fabricar? Es hacer las cosas que ya sabemos hacer de manera eficiente. Y para eso está la tecnología de la automatización, robotización, bla, 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 que nos permite eficiencia, economía de escala, tal. Pero la economía de escala en el diseño, pues seguramente no es de las cosas que mejor funcionan, ¿no? Y luego, por último, está el servicio-uso. Yo tengo un Nissan, pero nunca Nissan me ha preguntado qué tal el coche. Me sorprende que una compañía de tal calibre no pregunte a los usuarios a ver qué tal el coche y por qué lo usan, no lo usan, cuándo, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso es tan industrial que se ha olvidado de que el servicio y el uso es uno de los mayores negocios de todas las empresas, incluso las industriales que tenemos aquí. La mayoría de las empresas industriales venden miles de aparatos que no saben dónde terminan. Entonces, el uso, el servicio, es... Por lo que, siguiendo esta tónica, una empresa industrial, una empresa de servicios es lo mismo. Diseñan, fabrican y prestan servicios. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre estas tres funciones. Desde la óptica del saber, porque si queremos pensar en la empresa del futuro, tenemos que pensar en la empresa de otra manera, no como una cosa que procesa, tiene unos costes y luego tiene una venta o vende. Tenemos que pensar en la empresa desde el conocimiento, desde el valor que genera y del uso o servicio que produce en el usuario. Es decir, tenemos que pensar la empresa como mentefacturadora. Yo he inventado esa palabra, hay que mentefacturar, no hay que manufacturar. Hay que mentefacturar. La mente es conocimiento y emociones. Y vamos a hablar de eso, lo racional y lo emocional en la innovación. Entonces, desde la óptica, diríamos, hay empresas cuya clave fundamental es el diseño, en la actividad de diseño. Saber de un campo de problemas. Saber del cliente, sabéis que es I+D. Investigación y desarrollo de un servicio requiere saber del cliente. La gente se cree que saber de I+D es saber solo de tecnología. No, hay que mezclar tecnología y conocimiento del cliente para crear. Porque si no, no se puede crear. Entonces, estamos utilizando parte del conocimiento. Hacemos una visión muy restrictiva, ¿no? Saber de tecnologías de aplicaciones, capacidad creativa y eficiencia, observación, propuesta, prototipos, equipos creativos. ¿Cuántas de las personas de su organización trabajan en esta actividad de diseño? Luego, Gonzalo nos explicará cuál es su perfil. Yo le voy a pedir, dame el perfil de Salto. Pensemos en el perfil de nuestra empresa. Diseño, fabricación, servicio. ¿Cuántas personas trabajan en diseño? ¿Cuántas trabajan en fabricación? ¿Cuántas personas o recursos tenemos en la actividad comercial? Entonces, eso nos da un perfil de empresa. El primer perfil es enriquecedor en conocimiento. El segundo perfil es enriquecedor en sistematización, que, por cierto, bueno, vendrá la industria 4.0, la automática, la robótica, las fábricas automáticas, etc. Esto no va a generar empleo. Riqueza sí, pero empleo no va a generar, porque la automatización va a generar empleo en diseño, no en fabricación. Entonces, a veces nos podemos confundir. Si queremos un país que tenga mucho empleo, pues igual el tipo de fabricación que tenemos que tener es otra, no esta. Y, por fin, está el uso y servicio, que este es donde yo creo que más tenemos que trabajar en el mundo de la innovación, es decir, personalización, relación continua, experiencia, cliente. Yo, de mi experiencia, cuando preguntas a una empresa industrial vasca, ¿por qué vendes tú? ¿Y por qué te compran? ¿Y por qué? Porque tenemos un nivel tecnológico bueno, no digo espectacular, pero nuestro compromiso con el cliente, la personalización, la particularización y el hacérselo a su gusto es lo que nos resalta. Eso es un atributo de servicio, no de fabricación. Por lo tanto, somos competitivos por el servicio, no por la fabricación. Eso hay que decirlo muchas veces en este país porque no se entiende así. Se entiende que la mejor máquina es la que nos va a hacer mejores en la venta, no es cierto. En tecnología no somos tan espectaculares, pero en esto sí. Y en esto tenemos otros sectores, por eso yo hablo del sector servicios, innovación, el cuidado de las personas mayores, la innovación en servicios, territorio desatendido, que yo he procurado en lo posible trabajar, ¿no? Se ha entendido que los servicios son los que sirven a la industria y es una visión liliputiense del mundo de los servicios. Liliputiense quiere decir que es segunda división. Yo no digo que la industria no haya que activarla, pero concretamente el turismo está creciendo sin que le reguemos el geranio. Crece solo. ¿Por qué crece? Entonces, bueno, el tema de esta relación. Entonces, toda empresa tiene esta estructura. Realmente, si quitáramos el CNAE y nos quitáramos de la mesa, encima de la mesa, dividiríamos las empresas en 4 tipos. Empresa industrial, 3 tipos. Y, bueno, dentro de tipo hay 2 modalidades, ¿no? Empresa industrial subcontratista, diseño y cliente prácticamente vienen del cliente, del exterior. Él es fabricante. Él le dan la especificación,
el cliente se la da. Por lo tanto, diseño y uso servicio son débiles. Lo más importante es fabricar, producir, subcontratista. Estas empresas tienen que aumentar el valor de lo que producen integrándose con otras. Yo aquí estoy trabajando en modelos de cooperación interempresas, buscando un juego de llave-cerradura que puede servir para que empresas de distintos sectores se junten. Cuando se juntan de distintos sectores, crecemos. Cuando se juntan del mismo sector, engordamos. Engordar, crecer, son dos formas de aumentar de tamaño muy distintas. Pero ¿qué queremos? Engordar o crecer, eso ya es decisión. Bueno, empresa industrial de diseño propio con red de distribución. Es una empresa que diseña, fabrica y comercializa. Habitualmente, esa fabricación, si la empresa es importante en diseño y en comercialización, no suele pasar de un 50% o menos, o a veces un 30%. CAF, si hay alguna persona por aquí, yo no sé, caso de Salto, pero ya nos lo contará, pero habitualmente esas empresas se fortalecen mucho en el diseño y el servicio al cliente. Y la subcontratación abunda porque la fabricación no quieren tener dimensión tal como el negocio se lo pide, ¿no? Y luego, en la 4, 5 y 6 son las simétricas de servicios. La empresa de servicios subcontratista, Limpiezas El Brillante, por ejemplo. Empresa de servicios con diseño propio, pues una consultora que diseña sus productos, servicios, y una empresa de servicios franquiciada, pues es McDonald's, o Starbucks, o empresas de servicios donde todo el diseño y la producción, la fabricación está ya bien hecha, ellos se encargan de la relación. Entonces, pensando así, podríamos ordenar las empresas de otra manera, porque se parecen más una empresa de distribución agroalimentaria a una empresa de distribución de accesorios de herramienta de mano, porque tiene un problema de distribución, que una empresa, que decimos, del sector energético, que una es la que hace instalaciones eléctricas, o yo qué sé, de mantenimiento en las empresas, y otra está vendiendo energía eólica. Es decir, no tienen nada que ver. Entonces, claro, la dimensión de la empresa y su clasificación por lo que hacen, siguiendo la huella de Darwin, nos da muchas más pistas. Entonces, es muy importante que ustedes se identifiquen en el perfil. Yo soy 111, quiere decir, los mismos recursos en diseño, fabricación y relación venta-uso. O soy un 171, es una empresa subcontratista. O soy un 600, es un centro tecnológico. O sea, de alguna manera, la combinación esa nos permite engullir o clasificar las empresas. Y esto debería tener una repercusión impositiva en el impuesto de sociedades, cosa que yo vengo diciendo hace años, pero parece que es difícil de clasificar las empresas así. Bueno, marcos de comportamiento. Bueno, en innovación, y ahora no les voy a aburrir, ¿cómo voy de tiempo? ¿Va bien? ¿Me queda? Me queda 8. 12 minutos. Bueno, es un margen amplio. Bueno, en cuanto al perfil de evolución, cuando una empresa, sobre todo en el mundo de la PYME, se habla, fundamentalmente hay que analizar cuál es un poco el estilo o la vocación o el interés de esa empresa. En una PYME, como dice ahí abajo, lo que el empresario piensa, siente, si está a punto de jubilarse, no, etcétera, es mucho más importante que otras variables de, llamémosle, de corte económico, técnico, económico, ingenieril. Es decir, que depende de si es una empresa que tiene un alto crecimiento o aspira a un alto crecimiento, tiene que hacer cosas distintas que si no aspira a un alto crecimiento. Quiero decir que todas esas son variables que inciden de una manera muy directa en la estrategia innovadora, ¿no? Incorporación de personas. Incorporamos personas, esto es muy interesante. Piensen ustedes si han incorporado personas o han desincorporado personas, qué tipos de personas se han ido o qué tipos de personas han venido y qué conocimiento traen. Si traen conocimiento nuevo, la empresa está rondando hacia la innovación, porque la innovación es una combinación de conocimientos para resolver problemas no resueltos. Punto. Es así. Entonces, claro, si yo tengo una empresa de ingenieros y aparece un biólogo y le pagamos la nómina porque hace algo útil, es un marcador interesante de innovación. O sea, ¿qué perfil de conocimiento inyectamos? Bueno, y luego diferenciación tecnológica. Hay empresas de alta innovación que son pura tecnología, que se internacionalizan desde el primer momento y que o son compradas por una gran empresa o generalmente, digamos, ese desarrollo tecnológico, si tiene éxito, es mundial y, por lo tanto, la empresa tiene un alto crecimiento, normalmente es comprada, etcétera, etcétera. Y existe un negocio interesante en startups, pero yo creo que eso no es lo que nos va a resolver el problema del empleo, ni mucho menos. Eso no va a resolver el problema del empleo. Bueno, visto así,
Y aquí hablando de procesos, porque esto de procesos lo tenemos muy inculcado en el cuerpo y en el alma, que si clasificamos los procesos en diseño, producción, servicio y soporte, aquí veríamos que una empresa subcontratista industrial tiene que reforzar la innovación en sus procesos de producción, porque es ahí donde está jugando la clave o la esencia. El Darwin diría, este bicho lo que tiene de importante, potente, es cómo reactiva esto. ¿Y cómo se reactiva esto? Con nuevas tecnologías, normalización, mecanismos de automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo en la empresa subcontratista industrial vasca, mediante la integración de complementarias. Esto es un tema que yo creo que, bueno, en algunos viene de vez en cuando alguna noticia. Oye, se ha creado el grupo tal de 5 empresas para generar un producto nuevo, etcétera, etcétera. Ese ejercicio es muy importante, pero es bastante poco frecuente, ¿no? La empresa industrial de diseño propio, pues su innovación está muy en el diseño. El diseño se innova, como veremos luego, incorporando personas con otros mecanismos de otra formación, con otras experiencias. Yo suelo decir distintos juntos, pero iguales juntos no es innovación. Distintos juntos, pero se tienen que entender. Este es un problema, ¿no? Es decir, tenemos una oveja, el perro y la lechuga, y claro, nos presenta un problema, ¿no? Cómo manejar esto de forma que todos cooperen y colaboren, ¿no? Yo ahora estoy en el mundo de lo social, estoy apuntando porque quizás nos haga falta en el futuro, y miro a la gente de Euskalit, un carné de cooperador. Lo mismo que en el 1951 hizo falta la ISO para que una empresa se fiara de otra de que hacía las cosas bien. Entonces, claro, hoy cooperar requiere carné, porque no se sabe cooperar y cada uno va a cooperar para ver qué saca al otro, etcétera, etcétera. Entonces, la cooperación como tal puede ser una disciplina a normalizar a futuro, lo mismo que lo fue la ISO en la producción. Y esa cooperación está en la interacción humana. Pero, en fin, bueno, así cada empresa. Lo que es muy relevante es que casi siempre hay que reforzar en las empresas, como recomendación global, hay que reforzar el diseño, el conocimiento, la creatividad, las soluciones de problemas. Por eso vamos a ver cómo los innovicidas nos están matando esto. Y hay que mejorar también la actividad de relación, servicio, cliente, compromiso, bla, bla, bla. Esas dos patas son las dos patas que el ser humano, por ser humano, merece trabajar, pero no merece trabajar en lo rutinario de la fabricación. Para eso están las maquinarias, los robots. Entonces, el empleo se va a crear en el diseño y en la relación. Y cuando digo la relación, puede haber actividades de pura relación, ¿sabes? La atención social, el cuidado. Concretamente, en el País Vasco tenemos solo el 3% de los jóvenes en FP están estudiando formación que tenga directa o indirectamente que ver con la salud, 3%. Cuando tenemos un fenómeno de envejecimiento y de necesidad de recursos tal, tremendo. Entonces, esa falta de sincronía entre la industria y los servicios, en algunas cosas tiene ratios alarmantes, que en algún momento nos llevaremos la mano a la cabeza y decir, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso por la parte del concepto de servicio, ¿no? Que tiene muchas lecturas. Bueno, importante mensaje, maximizar la diferenciación innovando. Este es un mensaje. ¿En qué tienes que innovar? En lo que quieres ser diferente. Y eso puede ser el servicio. Y no tiene por qué ser la técnica. Antes decíamos, no solo se innova en tecnología, claro que no, pero ¿en qué quieres ser diferente? Y en el resto de las cosas, sé un copiador perfecto. No confundas innovar con copiar siempre. Innova, sé el mejor del mundo, aunque seas una tienda de frutas, en lo que quieres ser diferente. El mejor del mundo, no tienes límite en lo que quieres ser diferente. Bueno, atributos de servicio. Esto es la parte más o menos racional, de metodologías, etcétera, que sepáis que existen. Esta es la visión un poco de la empresa del conocimiento. Una empresa lo que hace son procesos de diseño, fabricación y servicio. Compra, adquiere, fluye conocimiento del exterior, que es tecnología y mercado. El mercado está ahí, que nos dice cosas, nos cuenta cosas, etcétera. Nosotros, con eso, ¿qué hacemos? Pues con las personas, que son las únicas que pueden pensar, crear, innovar, y la organización, que son las reglas en las cuales algunas son muy malas o nos perjudican mucho para que este movimiento surja, sobre todo en diseño y servicio, entregamos valor a los clientes, es entregar valor y diferenciación. La palabra valor está también desvalorizada, o sea, está muy mal pensada. Decía, confundimos, hay que poner en valor esto, eso que hay que vender lo que tenemos, sí, pero eso no es valor. El IVA, impuesto de valor añadido, no, es impuesto del coste añadido. O sea, la palabra valor la tenemos que revitalizar, en el sentido que el valor es la característica de algo que quien lo recibe la percibe alineada a sus fines. Y solo se sabe si se pregunta al destinatario. Por eso el IVA, no nos pueden cobrar el IVA porque no nos preguntan lo que vale. Saben lo que cuesta.
pero no lo que vale. Cosa curiosa, ¿no? Entonces, claro, estamos perjudicando cantidad de conceptos que se enseñan, además, en todos los sitios, en la universidad, el IVA y tal. Todo el mundo se cree que es el IVA, impuesto al año, y que no es eso. Bueno, ese es un gran tema del uso de la terminología de las palabras. Estamos queriendo avanzar en conceptos nuevos con palabras viejas que no tienen el significado correcto. Eso es preocupante. Bueno, factores que deben activarse. Batería. Yo tengo hasta 100. Si quieren colecciones de factores, cosas a hacer, metodologías, no les voy a aburrir. Bueno, vamos a terminar con Charles, que nos habla de los innovicidas, cosas que matan la vida, que matan la... Entonces, ¿qué es un innovicida? Pues práctica o modelo de pensar que evita, anula o destruye los brotes o ingredientes parciales que conducen al cambio con éxito. Esto está muy instalado, cosas que... Entonces vamos a verlos, ofrecido por Charles Darwin, cuál es la taxonomía, ¿no? De Charles Darwin, en combinación conmigo. Yo le he preguntado, le he mandado unos WhatsApps, unos correos estos días, y me ha contestado que dice ahí tipos de innovicidas. Innovicidas de semillero. Esto tal. Dice, primero Herodes. Herodes, la guardería Herodes es el arquetipo. No hay cosa más débil que una idea cuando aflora. Si queremos destruirla, antes de que tenga alguna posibilidad, pidámosle de inmediato un plan de negocio. Esto es guardería Herodes, tal, desaparece, muerto. Esto se mata muy fácil. Bueno, yo voy a seguir con las plagas. LDS, los de siempre. Otro innovicida de semillero. No cabe esperar otras cosas que las de siempre, las ya habladas y las ya propuestas. La novedad en las ideas requiere de combinar aportaciones y personas. Si os reunís lo de siempre para hacer un plan, ya os digo yo, que va a ser el de siempre, que ya lo sabéis. Nada nuevo, perder tiempo. Esto se llama desperdicios empresariales. Muy importante, perder el tiempo. A mí es una cosa que me preocupa mucho. Tenemos poco. Bueno, y no hay cuenta de exploración. Si la cuenta de explotación es la única que administra los recursos y los resultados, la innovación se extingue. La cuenta de exploración es lo que invertimos para que la cuenta de explotación futura sea exitosa. Pero los contables, la contabilidad no ha abierto todavía el capítulo de la cuenta de exploración, que vendría muy bien en las normas contables. No existe. Entonces, claro, tenemos que hacer innovación con cuenta de explotación. No se puede, no hay recursos, tal. Esto no está previsto. Esto lo haces en los ratos libres, ¿no? Como se dice muchas veces. Bueno, tenemos innovicidas de eficiencia inmediata. Estos también son preocupantes. Somos Descartes. Ayudemos a Descartes. Pienso, luego existo, la racionalización. Los parámetros de medida de los tangibles nos sirven para las ideas y las iniciativas. Poner indicador a unos proyectos de innovación es harto estúpido, porque el camino nos va a enseñar los destinos. ¿Cómo vas a prever antes de saber cómo vas a hacer algo, cómo va a ser? Pero es que eso parece que es difícil, pero nos cuesta mucho pensar de otra manera. Indicatitis, enfermedad contagiosa, infecciosa e inflamatoria, que consiste en poner indicadores, a medir a priori lo que no se sabe hacer o no se ha hecho nunca. ¿Cuántos jabalíes vamos a cazar esta semana que vamos yo qué sé, a la Sierra de Urbía? ¿Ha sido alguna vez? No. Ponte un indicador, que si no, no lo logras. ¿Qué me dices? ¿15? ¿26? ¿2? ¿Y si acertamos? Claro, si acertamos, lo que vamos a hacer es pasar como suele decir, esta indicatitis trae luego un comportamiento, que alguien se pasa todo el año pintando la diana donde ha caído la flecha. O sea, tira la flecha al aire, donde cae, se pasa el resto del año y es como hemos acertado. ¿Y qué más da que hayas acertado? ¿Has aprendido algo? Porque si es nuevo, lo primero es aprender. Luego ya vendrá el éxito. Pero si no has aprendido, ¿para qué es pedir tanto? ¿No? Y no hay tiempo para pensar. Esto es también una innovación de eficiencia inmediata. Si observar y crear no es producir, esto discuto mucho a la gente. No, es que estamos pensando, es que eso no es producir. ¿Cómo que no es producir? Es que los éxitos que tienes hoy no los pensaste ayer y alguien estuvo pensando. Joder, pero eso hay que hacer en la autopista. Hay que dedicar tiempo a pensar y producir de manera positiva en el pensamiento, ¿no? Los tiempos de cultivo e intercambio de conocimiento no producen creatividad en el momento. Esto es muy importante. La creatividad se cultiva a partir del conocimiento acumulado como que surge en el momento de la necesidad. Si ustedes no acumulan conocimientos, experiencias, etcétera, vivencias, nunca serán creativos. Llegará la oportunidad y no conectarán con nada. Crear no existe, es conectar. Por lo tanto, acumulen ustedes experiencias, viajen, visiten, vean, porque eso es la fuente. Por eso, cuando vamos de viaje, se nos ocurren tantas cosas. Porque estamos llenando la fuente de las ideas, las posibilidades. Y las conectamos con los problemas que están latentes en la cabeza. Bueno, tercera clase de innovicidas. Innovicidas de espejismo.
Estos son muy frecuentes en África, yo estoy ahora por Fuerteventura y por ahí, y esto es muy frecuente, el espejismo. El espejismo son mirar atrás o al lado. Miramos a la competencia, nunca la superaremos. Eso es la innovación en la feria, ¿no? En la feria vamos a ver qué hace la competencia. Venga, todos se están mirando, es muy divertido, ¿no? O al lado. Si miramos lo que no existe, pero se necesita cerca o lejos, estamos en la buena dirección. ¿Qué no existe? Por lo tanto, tenemos que mirar, a veces es muy importante, a los no clientes. ¿Por qué este no es cliente todavía mío? ¿Qué tengo que hacer yo para que yo me merezca que este sea cliente? Es una posición, orientación cliente, ¿no? Confundir innovar con copiar, ya lo he dicho. El buen innovador se diferencia radicalmente en los puntos donde busca la diferenciación en el mercado y copia en el resto. Lo grave y frecuente es no saber en qué ser diferente y copiar en todo, porque nos gusta. Hemos visto, ¡oh, qué bonito! Esperar a que nos pidan los clientes. No, la innovación no la piden los clientes, los clientes nos piden mejoras de lo que hacemos. Si queremos ir un poco más lejos, no hay que esperar. Y por último, para terminar, los innovicidas de las asignaciones. Cuando asignamos recursos, también cometemos errores importantes. Uno es los peores a lo nuevo y los mejores a aguantar el negocio que existe. Esto es peligrosísimo, porque se cumple la promesa. Claro, los peores, ¿cómo van a sacar esto que es tan difícil, ¿no? Pero llevar los mejores a lo nuevo es una decisión muy fuerte. Pero la innovación requiere atrevimiento, de cierta dosis o menos al final. La innovación es cosa de creativos, ¡qué horror! Que no. Los creativos se les ocurren cosas, pero la innovación es cosa de gente que está cerca del cliente, que entiende sus problemas, que emocionalmente se vincula con la organización, etc. Y a algunos se les ocurren más ideas que a otros, pero no les dejéis a los creativos que dirijan la innovación, porque os llevarán al desastre. Y luego, por último, la cultura, la personalidad del gerente. Prudencio Segurola Marrategui, si hay aquí alguno presente, es difícil que impulse la innovación. Y, claro, eso, pues el director Javier Requero de Salto, pues no es Prudencio Segurola Marrategui, sino ya nos lo contará él, qué perfil de persona. Y esto es fundamental, ¿no? ¿Quién tenemos al frente desde el punto de vista de la continuidad? Bueno, decir que Darwin decía que la empresa que sobrevive no es la más fuerte, es la que se adapta, eso ya lo hemos oído, y deciros que, como resumen, que la observación y la reflexión fundamentada y sensata del entorno tecnológico, de mercado, etcétera, permiten extraer conocimientos y conclusiones de realidades distintas para aprovechar los cambios. Es decir, cuanto más movimiento hay, los que son buenos innovando prosperan más. Pero quiere decir, claro, que a río revuelto, el que es más innovador quiere cambios, quiere que haya circunstancias nuevas, etcétera. Es el que gana a los demás. Bueno, yo nada más y me quedo para las preguntas después. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Espero que después, como decía antes, si tenéis alguna pregunta que tenéis ya pensando, podéis ir pasándola para que mi compañero Esteban lo vaya ordenando. Y ahora le toca el turno a Gonzalo Marco de Juana, que mientras va preparando su ponencia, os digo quién es. Gonzalo, os veis su juventud, nace en Bilbao en el año 75 y como nace en verano, pues está a punto, no sé si ya, de cumplir 40 años. Estudia en el Colegio de Escolapios de Bilbao, se licencia en Dirección y Administración de Empresas en la Comercial, lo que actualmente es la DBS, el año 1998. Y como es un hombre que cree en la formación continua, en el año 2010 vuelve a la universidad y esta vez al campus de Donostia, donde fue parte de la segunda promoción de liderazgo directivo. Empieza a trabajar en auditoría en Pricewaterhouse, donde participa en proyectos de consultoría y financiera y estratégica. Está 3 años ahí y de ahí pega un salto a una startup guipuzcoana que pretendía hacerse un hueco en el negocio mundial del control de accesos, o sea, de puertas y cerraduras, con un producto completamente innovador y rompedor. Salto System, empresa donde actualmente Gonzalo desarrolla su actividad, era en el año 2001 cuando pasó Gonzalo allí, pocos más, según dice él, que algunos prototipos, muchas hojas Excel, infinidad de planes en 3 dimensiones. Y como comenta, dice, se unió a este proyecto esperando vivir una experiencia enriquecedora en tierras vecinas para poder volver a Bilbao lo antes posible. No obstante, el proyecto la atrapó y ahí sigue. Y después de 14 años son más de 300 empleados y repartidos en más de 24 países. Seguramente la exposición de Gonzalo, que lleva por título «La innovación en la organización se construye alrededor del ser humano», algo de su experiencia nos contará.
Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, si no os importa, os tuteo y me pongo de pie porque así me pongo menos nervioso y es un poquito más dinámico. Llevo 14 años en Guipúzcoa y por eso he venido sin corbata, ya lo siento, o sea, pero me están pervirtiendo ya. Nada, pues para empezar, un par de citas, pero sin ser muy rimbombantes, o sea, las he pirateado por ahí de internet, o sea que no tienen mucha historia, ¿no? Schumpeter pues, hace una definición de la innovación como introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento, cambios en la organización industrial de manera continua, orientados al cliente, consumidor o usuario. La verdad es que leyéndola, pues yo creo que hacemos bastante de esto nosotros en Salto. Entonces, pues igual sí que tiene sentido que desde Salto hablemos algo de innovación. Y luego, por otro lado, pues Porter, un poco parafraseándote, pone en valor la competitividad, ¿no? O sea, la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. O sea, al final, si empresas innovadoras pues nos llevarán a ser un país más competitivo, ¿no? O sea, que bueno, que el tema parece que tiene importancia. ¿Cómo surge Salto, no? Salto surge en el año 2000 en el sector del control de accesos, que es un sector, un negocio que en los últimos años, desde los años 70, ha vivido una incorporación de avances tecnológicos muy importante, ¿no? Y bastante trepidante. O sea, en los años 70 lo que se usan son las llaves mecánicas tradicionales, pero ya en los años 70 empiezan a entrar las puertas cableadas, con lectores cableados en base a banda magnética, a tarjetas perforadas en los años 80. A finales de los 80 aparecen las puertas standalone, las puertas sin cableado, que funcionan en base a baterías, ¿no? a pilas, pero todavía con tecnología de lectura de banda magnética. En los años ya 90 aparece el chip, que le da mucha más capacidad y más seguridad, ¿no? Una mayor encriptación a la comunicación. Y bueno, y en los años 90 aparecen ya las tecnologías contactless, ¿no? La lectura de tarjetas por radiofrecuencia, ¿no? RFID, protocolos como MIFARE. Y ese es el momento en el que Salto aparece. Y aparece con una idea completamente innovadora que es la SVN, ¿no? la Salto Virtual Network, que luego os voy a detallar un poquito, porque yo creo que es reveladora bueno, qué puede ser una idea innovadora en la industria. Bueno, algunas pinceladas muy breves, ¿no? O sea, Salto se constituye en el año 2000, los creadores son un grupo de profesionales que combinan, yo creo que con bastante acierto, juventud y experiencia en el mundo de la cerrajería, sobre todo ya en la cerrajería electrónica, pues eso, como comentábamos, con unos meses de muchas hojas Exceles, de prototipos. En el año 2001 se fabrica la primera cerradura electrónica en la nave de Lezo, ¿no? 800 metros cuadrados, aquello parecía enorme, pero sin embargo pues, vamos creciendo y en el verano del 2006 nos trasladamos ya a Oyarzún, a una fábrica de 3.000 metros cuadrados, ¿no? De planta, 1.000 de oficinas, que también nos parecía enorme, y ahora mismo pues ya tenemos 4.500, 1.500 oficinas y bueno, y seguimos creciendo, ¿no? La actividad de I+D pues, es un no parar y bueno, pues en el año 2001 arrancamos con una única tecnología de lectura, con un único sistema, una única lógica del producto, pues a día de hoy tenemos una plataforma muy completa y que se renueva además periódicamente, ¿no? Pues ahora mismo estamos en la tercera generación del producto y dentro de 6-7 años nuestras ventas estarán en un 90% conformadas por productos que ahora mismo no existen. Eso viene siendo, ¿no? Cada 6-7 años se renueva completamente todo nuestro parque, toda nuestra cartera de productos. El despliegue internacional, bueno, que arrancamos ya tímidamente en el año 2001, empezamos con un empleado en Inglaterra, pues porque queríamos probar qué era eso de vender en directo o casi en directo, ¿no? A clientes más cercanos al usuario final. Estuvimos unos años trabajando en base al modelo de distribuidores de país y sin embargo en 2005 pues ya entramos en USA, 2006 Portugal, Malasia, Canadá, México, Australia, UAE. Bueno, el boom se produce sobre todo en los años 2012-2013, donde atacamos fundamentalmente Centro Europa, ¿no?
En ese sentido, a nivel comercial, estamos en un proceso de transición de una estrategia en base a canal, a distribuidores exclusivos por país, a tener una presencia más directa, ¿no? Y tener filiales que hacen una labor comercial, o sea, básicamente de formación, de soporte y de búsqueda, ¿no? De levantar debajo de las piedras los proyectos y dárselos a distribuidores ya más pequeñitos, a dealers locales, que son los que se encargan de dar el servicio, ese servicio de instalación, de mantenimiento, pues lo da un dealer local porque nosotros no tenemos capacidad, ni entendemos que eso nos despistaría, ¿no? de nuestro foco. Entonces, a día de hoy, pues más de 2 millones de puntos de acceso instalados, 360, 370 empleados a nivel mundial, más de 20.000 proyectos ganados, ventas en más de 90 países y bueno, una estimación así a grosso modo es que más de 15 millones de personas en el mundo utilizan una llave salto o una cerradura salto, ¿no? Tenemos un montón de referencias, o sea, muy rápido, a nivel de universidades, edificios corporativos o de oficinas, como la sede central de T-Mobile en Viena, en Austria, a nivel de transportes, aeropuertos como la Terminal 5 de Heathrow, completamente securizada, solemos decir, ¿no? con nuestro producto, pues un montón de cadenas hoteleras, San Mamés Barría, pues bueno, el gran proyecto. Bueno, esto ni vamos a entrar porque es una presentación en Prezi de Marc, del director comercial, es una presentación muy moderna, muy tal, pero que viene a incidir en cosas que ahora vamos a comentar, ¿no? He traído aquí la misión, que además es algo que no teníamos hasta hace unos meses que nos hemos puesto a dar vueltas al tema y la verdad es que es una reacción bastante amplia, bastante completa, pero no aparece, o sea, está buscando y no aparece la palabra innovación, qué fallo, ¿no? O sea, y sin embargo, pues yo creo que si la releemos, pues aspiramos a ser líderes, a tener un papel protagonista en el proceso de sustitución masiva de llaves mecánicas a llaves electrónicas. Queremos ser líderes a nivel mundial, desarrollar productos adaptados a las necesidades globales, que sean fiables, que sean fáciles de instalar. Queremos tratar a nuestros clientes en base a la confianza, escucha, cercanía, aportar valor a nuestros empleados, a nuestro entorno. Pues la verdad es que todas esas cosas, sin tener en nuestro ADN algo ¿no? ese espíritu innovador, pues no las conseguiremos. Entonces yo creo que la innovación está impregnando en el fondo toda esta misión, ¿no? He recuperado también pues, el típico dossier que preparamos para los bancos en una ronda de estas de financiación en el 2005, nuestras prioridades estratégicas. Pues la primera era la innovación, mejora continua, aprovechamiento máximo de las nuevas tecnologías de cara a nuestra gestión interna, flexibilidad a nivel de procesos, internacionalización. Pues la verdad es que todo esto que hoy en día lo seguimos creyendo, pues yo creo que entronca bastante bien también con la innovación, ¿no? Unas poquitas cifras, pues bueno, evolución interanual de ventas en los últimos 10 años, tuvimos el bajón del 2009, pero quitando eso y 2014, que el crecimiento fue más moderado, pues bueno, crecemos a nivel de 2 dígitos, ¿no? Y el objetivo para el 2015 es también un 12,5-13% de aumento. Es imposible mantener estos ritmos de crecimiento si seguimos haciendo siempre lo mismo, porque seguiremos o vendiendo lo mismo o menos, ¿no? Porque nos conocerán y pensarán que no aportamos nada nuevo. Entonces tenemos que buscar cosas nuevas para seguir creciendo. Al hilo de lo anterior del crecimiento, el tamaño importa también, creemos nosotros, en el mundo de la innovación. Nosotros este año pues, facturaremos casi 94-95 millones de euros. Competimos en muchos proyectos contra una empresa, un grupo suizo que es Cava y un grupo alemán que es Dorma, que tienen un montón de marcas por debajo. Cada uno de ellos factura 1.000 millones de euros por separado y acaban de anunciar el acuerdo de intenciones para fusionarse, ¿no? 2.000 millones de euros juntos. Pues igual hay que espabilar, ¿no? Porque la capacidad que tienen estos de poner en marcha sus equipos de I+D, pues eso es difícil de batir, ¿no? Bueno,
Exportaciones, pues siempre hay por encima del 90, o sea, en el entorno del 90-95%, y es, bueno, pues eso está ahí desde el principio, ¿no? El director comercial siempre suele decir que en Salto nunca ha habido un departamento de exportación. Hay un departamento comercial de ventas y España es otro mercado más, ¿no? Bueno, el crecimiento de la plantilla, evidentemente, pero lo curioso es que la barra verde, las barras verdes son headquarters, son Oyarzun, y las barras rojas son las oficinas exteriores, ¿no? Ya en el año 2013 las oficinas exteriores nos ganan y ahí es donde se está dando el crecimiento fundamentalmente, ¿no? 215 personas a día de hoy en filiales y sucursales y 155 en Oyarzun. Y personas de 30 nacionalidades diferentes en la organización, ¿no? Con lo que genera eso de riqueza y de diversidad y de diferentes culturas y diferentes formas de hacer las cosas. El departamento de I+D, pues quitando el 2012, que hubo ahí una salida de 2 personas y que eso lleva un pequeño descenso, pero el crecimiento es continuo. Y el crecimiento es especialmente claro en el 2015, ¿no? que pasamos de 28 personas a diciembre del 2014 a 39 a día de hoy, y seguramente cerraremos el año con 40 y algo. Uf, que de repente qué crecimiento, ¿no? Pues sí, porque en el 2015 se ha producido, a finales del 2014, algo que para nosotros es novedoso, y es que ahora tenemos una participación mayoritaria en algo que hace 2 años era una startup en Holanda, y que ahora mismo tiene a 10 personas desarrollando en un entorno de software, en la nube. Pues es algo novedoso y para nosotros es un reto el gestionar un departamento o un área de I+D que lo tenemos a 1.500 kilómetros de distancia, ¿no? Y bueno, pues... pero entendemos que también es muy enriquecedor eso, o sea, es Ámsterdam, es otro entorno, es gente de otro mundo y es un chute de adrenalina, la verdad. Bueno, evidentemente este crecimiento de personas en I+D pues tiene un coste, y ese coste son gastos de personal, de prototipos, de preseries e inversiones en equipos, ¿no? En instrumentación, de ensayos y demás. Evidentemente, bueno, la tendencia es creciente y en 2015 se refuerza por este efecto de la empresa esta en Holanda, ¿no? que nos vamos a pasar los 4,5 millones de euros de actividad en I+D, ¿no? Gasto más inversión. Y bueno, si bien las ventas han ido creciendo y eso hacía que el porcentaje se fuera declinando poco a poco, pues con este esfuerzo volvemos a recuperar el 5% sobre ventas, ¿no? de actividad I+D, que creemos que es un entorno del que no deberíamos bajar. Y os explico un poco lo del Salto Virtual Network, ¿no? ¿Qué es esto de la SVN? Pues en el año 2001, Salto lanza al mercado cerraduras standalone, o sea, cerraduras que funcionan en base a pilas, que no tienen cables, no requieren cables ni para comunicarse con un ordenador, ni para tomar electricidad, y sin embargo funcionan en red, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? Pues gracias a lo que llamamos nosotros data on car, ¿no? Hasta este momento el paradigma del control de accesos era que la información de la base de datos, de qué usuarios tenían acceso a qué puertas y en qué horario, estaba en cada cerradura, en cada punto de acceso. Y la tarjeta era un dispositivo que simplemente con un código de identificación. La cerradura leía en la tarjeta y si ese código estaba dentro de la base de datos autorizado para entrar en ese horario, pues perfecto, le daba paso y punto. O sea, era una tecnología ROM, de solo lectura. Sin embargo, lo que el equipo de I+D de Salto lanza al mercado es o sea, ya que tenemos chips en las tarjetas que nos permiten almacenar bastante información, vamos a meter en la memoria de la tarjeta la información crítica del sistema, o sea, esa tarjeta a qué puertas puede acceder y en qué horario. Y la cerradura, simplemente sabiendo qué código de puerta es y con un reloj, pues va a poder determinar si ese usuario puede o no puede. Eso plantea un montón de ventajas, porque lo que hasta ese momento, ¿no? la gestión de los cambios de los permisos de acceso, exigía que un administrador del sistema recorriera todos los puntos de acceso con un programador portátil previamente cargado, ¿no? Sincronizado con la base de datos, y entonces fuera informando de los últimos cambios a las cerraduras. Cambios que pueden ser, por ejemplo, que se ha perdido una cerradura, una llave, una tarjeta. Eso pasa en entornos como una universidad, pues pasa muy frecuentemente, ¿no? Sin embargo, con este sistema, y ahora vamos a ver el cómo, no es necesario ir puerta a puerta, sino que el cambio en la base de datos, de una forma bastante
inteligente, pues consigue que esa información se vaya propagando por todo el sistema, ¿no? Un ejemplo, pues, y al explicarlo es cuando todavía nuestros clientes siguen, es el momento eureka ese de, ahí va, pues es verdad, qué bueno, ¿no? O sea, la cerradura, cuando presentas la tarjeta, delante del lector te dice, ¿quién eres? John Smith. ¿Estás autorizado a entrar en la clase 1? Dice, sí. Ah, vale, vale. ¿Y qué turno y qué calendario? Pues de lunes a viernes de 7 a 4. Le dice la cerradura, vale, la habitación está vacía, te doy permiso, vale, y te grabo que has entrado hoy a las 2:15 de la tarde. Por cierto, di de mantenimiento que mis baterías están bajas, que necesito cambio de baterías. Y a la vez la tarjeta le dice a la cerradura, oye, que sepas que Tim ha perdido su llave, no le dejes entrar si pasa por aquí. Esta información se almacena, ¿no? La información de que las baterías están bajas en esta puerta y de que has entrado en este, ¿no? Que John ha entrado en ese momento, en esa clase, se quedan en su tarjeta. Cada vez que esta tarjeta pase por una cerradura y le va a decir que Tim ha perdido su llave, que no le deje entrar, y además sigue llevando la información de que tiene las baterías bajas, esta clase 1. Y cuando pase por un punto, en muchas instalaciones vale con un único punto cableado, o sea, en lugar de cablear todas las puertas, con cablear pues, la entrada principal o el ascensor por el que pasa todo el mundo, ese lector tiene una unidad de control conectada a la base de datos, y entonces John Smith, cuando pasa a última hora de la tarde, el lector le va a decir, ¿quién eres tú? Pues soy John Smith. ¿Dónde has estado? Pues en la clase 1 a esta hora. ¿Tienes información nueva? Sí, que la clase 1 tiene las pilas bajas. Vale, entonces, por otra parte, le va a decir el lector, hemos cambiado tus permisos de acceso, ahora ya no estás de lunes a viernes, ahora tienes 24 horas, tal, y además te damos acceso a una clase nueva. Vale, grabado. Y le dice, oye, informa a todas las puertas que también el señor Nice ha perdido su llave. Entonces eso pasa a la lista negra, ¿no? Que va en la tarjeta. O sea, claro, conforme una instalación tiene más movimiento, esta propagación de información se hace muchísimo más rápida y consigues, con unos costes muy bajos de instalación, un sistema prácticamente online, prácticamente cableado. Bueno, pues ese Data on Car hoy por hoy sigue siendo una de las ventajas competitivas de Salto, porque es muy potente, muy flexible y muy... Entonces, pero vamos, marcó el comienzo del proyecto. Para nosotros la innovación reglada es importante, ¿no? O sea, el departamento de I+D, que consideramos que es el principal actor en nuestra actividad de innovación, pues hemos visto que a día de hoy hay 39 o 40 personas, que es un 11% de la plantilla. Detalles que nos parecen importantes, pues el director de I+D y los responsables de cada una de las 3 patas de desarrollo, mecánica, software y electrónica, pues son fundadores y participan en el capital de la empresa. El director de I+D forma parte no solo del comité de dirección, sino también del consejo de administración. O sea, el área de I+D tiene un peso en la estrategia de la empresa, vamos, o sea, incuestionable, ¿no? La comunicación, o sea, el departamento de I+D obviamente no es una oficina aislada del mundo, sino que la comunicación con el área de marketing, el área comercial, es permanente. O sea, el responsable dentro del área de I+D del desarrollo de una nueva funcionalidad en no sé qué sistema, pues participa en los seminarios o en los webinars que hacemos internamente con nuestro equipo de ventas, ¿no? Para trasladarles información técnica relevante. Hay reuniones semanales con los departamentos de producción y calidad, pues para garantizar que la industrialización del producto va por buen camino. Bueno, y como os comentaba antes, pues en Holanda ahora tenemos un equipo de desarrollo pues que nos supone un nuevo reto, ¿no? A nivel de gestión del equipo. Evidentemente el manual de calidad con el que pasamos la ISO pues tiene un procedimiento dedicado al lanzamiento de nuevos productos, que es la madre del departamento de I+D, ¿no? Aunque es una visión muy formal del proceso, sí que hay algunas pistas interesantes, ¿no? Pues como están todas las áreas de I+D, marketing y ventas, calidad, operaciones en sus diferentes áreas, están implicadas en el proceso de lanzamiento de nuevos productos. O sea, no es algo que hace I+D y que se queda ahí colgando, ¿no? Sino que reciben inputs y ese es el siguiente punto, ¿no? Los datos de partida vienen del mercado, vienen de la red comercial, y cualquiera en la organización está facultado
para lanzar un PDR, ¿no? Un Product Development Request al departamento de I+D. Irá canalizado por marketing, pero cualquiera. Yo podría lanzar un PDR para el departamento de I+D. Bueno, el procedimiento está bastante asentado, pero aún así está en continua evolución. Y de hecho en estos momentos estamos en un proceso bonito de replanteamiento, ¿no? de todo el proceso, porque creemos que cada vez es más importante garantizar la fiabilidad de los nuevos productos y eso tiene que arrancar en la fase de diseño del producto. Necesitamos que los desarrollos sean más rápidos, porque el ritmo de lanzamiento de nuevos productos queremos acelerarlo. Queremos ser más precisos a la hora de estimar plazos de entrega a fabricación de los nuevos productos y queremos optimizar la fase de industrialización y comercialización de los nuevos productos para que no haya, o para minimizar los fallos de calidad de las primeras fases, ¿no? de fabricación. Y seguramente este proceso, en el que contamos con ayuda externa, en el que hay grupos de trabajo muy diversos, pues llevará a una nueva organización, a un nuevo organigrama en el departamento de I+D, pues seguramente, pero lo hemos asumido y lo haremos, vamos, lo llevaremos a cabo. Pero bueno, pero creemos que en Salto hay mucha más innovación más allá del propio diseño, desarrollo de nuevos productos, ¿no? Y de hecho creemos que es gracias a poner a la persona en el centro de muchas de nuestras prioridades, ¿no? A nivel de gestión. Bueno, en Oiartzun, estos son datos de Oiartzun, la edad media es de 38 años, yo estoy ahí, casi, pero bueno, pues es un equipo todavía joven, ¿no? Hay un equilibrio casi matemático de hombres y mujeres, el 50% de la plantilla tiene estudios superiores, a pesar de que somos una fábrica, lo cual, bueno, yo creo que es un dato importante. Índice de rotación no deseada, nadie se fue en el 2013, un 1,64% en el 2012, o sea, es muy bajito el índice de rotación. O sea, la gente que se va voluntariamente pues es anecdótica, o sea, retenemos bien a la plantilla. El 100% de la plantilla está sujeto a conceptos variables en su nómina que están vinculados a resultados globales de la organización, o por temas de calidad, o por objetivos de ventas, o por objetivos de rentabilidad. Tenemos un pacto de empresa que expira en el 2016, con bastante paz, y en ese sentido pues tenemos un comité de empresa, bueno, con 5 independientes, o sea, bastante poco sindicalizado, bastante, no sé, o sea, con bastante naturalidad la relación. Luego os explicaré cómo surgió el comité de empresa, por cierto. Bueno, desde esta perspectiva de los recursos humanos, pues actividades como selección es crítica, porque necesitamos cada vez más perfiles muy específicos. O sea, en el área de mecánica, ahora pues cada vez los mecanismos son más pequeños, pero necesitamos especialistas en micromecanismos, ¿no? O sea, en diseño cada vez más, ¿no? Utilizando tecnología del mundo de la relojería y tal, pues hay que buscarlo. Y si viene de Holanda o de Austria o de Alemania, pues habrá que ir a por él. Y en ese sentido, pues LinkedIn y este tipo de redes pues cada vez nos vienen mejor, ¿no? La formación, pues fundamental, no solo la parte genérica de idiomas y demás, sino también la específica de cada puesto. Y dos que me parecen interesantes, comunicación y participación, porque les damos importancia y creo que somos un poquito originales ahí, ¿no? A nivel de comunicación, pues internamente, con una periodicidad de 2-3 años, porque tampoco interesa quemarlo, ¿no? Hacemos encuestas de clima laboral y los datos se revisan todos en el comité de dirección, se habla con la gente cuando hay propuestas curiosas o quejas curiosas y bueno, se da una respuesta, ¿no? A todas las cuestiones que salen. El manual de acogida que está en la intranet y que es vamos, o sea, el proceso de acogida de los nuevos empleados lo cuidamos mucho, lo mimamos mucho. Reuniones periódicas, el Javier Roquero, el gerente, como mínimo cada 6 meses da una charla en la fábrica a todo el mundo y se revisa, o sea, con datos reales de nuestra herramienta de Business Intelligence. Mira, esta es la cartera de pedidos, esta es la evolución de la entrada de pedidos en los últimos meses, así vamos en ventas, así vamos en rentabilidad, transparencia, ¿no? Aparte de reuniones ya más en petit comité de comités específicos que se reúnen semanalmente, mensualmente y demás, ¿no? La intranet, que la hemos renovado y que le queremos dar bastante actividad y que es mucho más que noticias, ¿no? O sea, hay un área, por ejemplo, pues la carta abierta al CEO, pues
típico formulario donde rellenas lo que quieras, el comentario, la queja o la sugerencia que quieras, y eso le va a un email que solo lee Javier y al que se compromete a dar respuesta, ¿no? Con total confidencialidad. Bueno, luego hablaremos un poquito del teaming, tal. Bueno, hay un montón de actividad en la intranet. La evaluación del desempeño, que es algo en lo que nos hemos comprometido todas las áreas, y es con una frecuencia anual, evaluar cada supervisor a sus colaboradores, cada uno hace también su propia autoevaluación, se pone en común, hay que llegar a un consenso, y de ahí marcar unos objetivos en cuanto a formación y demás. Todo eso a través de la intranet, y todo eso ineludiblemente lo hacemos todos los años. Y bueno, comunicación hacia el exterior, es muy bonita la idea del free to move, ¿no? O sea, es una web y es todo un movimiento apoyado por Salto en relación con deporte adaptado, ¿no? O sea, patrocinamos el Vera Vera de baloncesto en silla de ruedas, el Salto Vera Vera, pero en cada país patrocinamos, pues no sé, en Austria a un paratleta pues, que hace esquí, ciclismo y tal, en Alemania a un triatleta, en Inglaterra a otro ciclista, ¿no?, paralímpico, en Holanda a un equipo también de baloncesto en silla de ruedas. En cada sitio pues tenemos una aplicación local, ¿no?, de esta idea. Y la verdad es que es algo, la lucha, ¿no?, al final son historias a las que sacamos mucho jugo, hacemos vídeos, les traemos a la fábrica. Bueno, o sea, yo creo que genera una dinámica de, pues eso, de superación, son historias que inspiran, ¿no? Y como Salto pues, nos definimos como Inspire Access, pues creo que bueno, también, ¿no?, nos excita. De cara a la participación, bueno, aparte de sentirnos parte de los resultados de la empresa, porque tenemos todos componentes salariales variables ligados a los resultados, la idea del teaming yo creo que es curiosa. O sea, el teaming, esto es algo, y también entroca con lo que comentabas, el liderazgo, o sea, el Prudencio Segurola, ¿no? O sea, Javier promovió esto en su día. Oye, ¿por qué no hacemos grupos de trabajo interdepartamentales con libertad absoluta para que la gente se apunte a lo que quiera y con libertad absoluta para tratar los temas que se traten, sin cortapisas, ¿vale? Entonces, se formó un Teaming Engine, que era un grupo de 13 personas, nadie del comité de dirección, y con un cometido muy claro, ¿no?, que era recabar todas las propuestas de temas a tratar en esta dinámica, valorarlas, priorizarlas y irlas lanzando, ir haciendo el seguimiento, ¿no?, de las propuestas paulatinamente. Bueno, dio lugar a esta lista enorme, pero la verdad es que las 8 o 9 primeras se han hecho, se han trabajado. El Teaming Engine lanza los proyectos, se pone en la web, en la intranet, la gente se apunta y el propio grupo, el team, ya se marca sus reglas, ¿no? Tiene que haber un calendario, una periodicidad de las reuniones, un horario para esas reuniones, en horario de trabajo, o sea, no entra dentro de la jornada y bueno, lo cierto es que es una dinámica, no es continua, o sea, ahora mismo creo que no hay ningún team activo, pero le daremos un empujón y volverá a haber, pero ha habido momentos en que había 5 o 6 grupos de trabajo, ¿no? De las temáticas más diversas, porque, por ejemplo, pues, ordenación, poner orden en el reciclaje en Salto. Esto se hizo y salió muy bien, la verdad. O sea, ahora tenemos 4 o 5 contenedores diferentes, tal, con las pautas de lo que se puede y no se puede en cada uno, pues muy bien. Cambio de agua mineral, que parece una tontería, pero pues tenía mucha cal el agua, bueno, pues hemos cambiado de agua. Mejora de accesos del polígono, teníamos un problema con una obra del polígono, pues se visitó al ayuntamiento, a la constructora, tal, y todo esto lo lideró un grupo multidisciplinar, vamos. Bueno, pues, luego hay alguno que se ha enquistado, pues porque el lanzamiento de nuevos productos, pues esto, bueno. Pero hay, por ejemplo, otro que estaba por ahí, comunicación, ¿no?, en verde, la comunicación interna. Pues el grupo de trabajo propuso varias acciones y una de ellas fue el comité de empresa, que no lo teníamos, y desde entonces tenemos comité de empresa. Claro, al principio nos tirábamos de los pelos, no, joder, la que hemos liado, pero bueno, pero era parte de, ¿no?, sabíamos que lanzar esto implicaba unos riesgos y los asumimos y ahora tenemos un comité de empresa que funciona con absoluta
normalidad y naturalidad. Pero no podíamos, o sea, no podíamos recular, eso estaba clarísimo, ¿no? Bueno, hay una dinámica, o sea, si participas en 3 teams te llevas una cesta a final de año, tal, bueno, o sea, hay un... Bueno, se intenta incentivar, ¿no?, la presencia, la participación en esta dinámica. Bueno, un tema al que también le damos bastante... Internamente lo difundimos mucho e intentamos que la gente lo interiorice, pues es el coste de actividades, bueno, lo que nosotros llamamos beneficios sociales, ¿no?, que van más allá del salario, pero que van desde las clases de idiomas. Bueno, o sea, yo estoy yendo los lunes a las 7 de la mañana a chino, ¿no?, en la fábrica. Y hay gente que está yendo a euskera con 55 años en la fábrica. Bueno, pues va más allá de lo que el puesto de trabajo te exige, ¿no? Pero nos gusta fomentar ese tipo de inquietudes. No sé, la empresa subvenciona parte del catering, ¿no?, el 50% del catering. Hay un servicio de fisioterapia gratuito, preventivo, abierto a todo el personal. Bueno, y el tema de las ayudas sociales, pues que asociado de hecho a la cena de Navidad y tal, hay una dinámica previa a la cena de Navidad en la que hacemos una gincana solidaria por grupos, por equipos, se consiguen puntos pasando pruebas y los puntos se convierten en euros y esos euros, pues Salto, la empresa, los aporta a un proyecto que se vota en asamblea, ¿no?, entre todos los que se propongan, cada uno defiende su proyecto, tal. Bueno, pues son dinámicas que no sé, la verdad es que generan mucha interacción, ¿no? Bueno, otros aspectos puntuales que marcan una cultura, pues los regalos de la... Sí, voy acabando. Vale, por ejemplo, una iniciativa que surgió en el año 2009, ¿no?, con la bajada de ventas, pues de repente en verano nos plantamos con la cartera pelada y lo que hicimos fue, a la gente de montaje la sacamos a la calle a vender y a peinar. Cada uno se eligió una zona, unos a Irún, otros a Rentería, otros a Donosti, otros a Vergara, y fueron visitando colegios, fábricas, bueno, y con personal de ventas, ¿no? Y bueno, pues lo vivimos como una iniciativa de formación cuya alternativa habría sido mandar a la gente a casa y tirar de la bolsa de horas, pero no lo hicimos y bueno, pues la verdad es que fue divertido y la gente lo disfrutó. O el Salto Running Team, ¿no? Pues hace un par de semanas han estado en Estambul corriendo la media maratón, ¿no?, 20 personas de diversas oficinas de Salto, tal. Bueno, pues y recientemente hemos inaugurado el World Café, que alguno ya lo conoce, y es pues nada, o sea, es la zona de tomar el café y tal, pero la verdad es que pues la hemos mimado mucho, muy de diseño, con un sofá, con televisión, con unas mesas de diferentes alturas, diferentes ambientes, pues con la idea de que de pie a dentro de horas o fuera de horas, pues generar intercambio de opiniones, generación de ideas y demás, ¿no? O sea, pues nos ha costado una pasta, pero estamos orgullosísimos, ¿no? Y bueno, pues la idea es extenderlo, lo estamos extendiendo a las diferentes oficinas, cada una con su particularización, pero con una marca común, hasta con merchandising común y tal, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Bueno, te tengo que cortar porque te veía tan entusiasmado que pensaba que... Bueno, solo un único comentario. No sé si somos fabricantes, si nos dedicamos a los servicios o diseño, porque esa discusión la hemos tenido recientemente y hay quien... Entendemos que somos una fábrica, pero que no es nuestro fuerte, porque nosotros subcontratamos un montón de procesos y que nuestro fuerte está en el diseño o en la relación con el cliente y el servicio. Y yo creo que las dos... Pero puestos igual a priorizar, pues igual el diseño, porque... No sé si tiene... Digo, por contestarle, yo lo que quiero decir que el perfil de Salto es un perfil 1-4-4. Una persona en I+D, 4 personas en fabricación, 120, 215 en servicio, relación con el cliente, atención, etcétera. Quiero decir, es una empresa donde diseño y servicio es más que fabricación. Y en el futuro va a ser más todavía la diferencia, porque la fabricación no va a crecer. Quiero decir que las empresas de éxito son las que unen el servicio y la relación con el cliente con la I+D,
pues de una manera muy cercana y natural. Y ese circuito, cuando ese circuito funciona, la empresa respira. Cuando eso está cortado, las empresas se ahogan. Entonces hay realmente un flujo de conocimiento entre mercado más tecnología. Bueno, entonces yo lo que salto es 1, 4, 4. Hagan su reflexión sobre la empresa o la empresa que conocen, a ver qué perfil tiene. Bueno, empezamos, Esteban, porque creo que ha llegado multitud de preguntas, ¿no? A ver si podemos hasta menos 20. Sí, efectivamente. Tenemos un buen abanico de preguntas y probablemente con la señorita podamos recoger alguna más todavía. Y por lanzar quizá a Juanjo, que ha tenido al principio la palabra, tenemos una que nos dice de esta forma. ¿Cómo se puede medir u objetivar la cuenta de exploración para demostrar que mejora la cuenta de explotación? Muy bien, muy bien. La cuenta de exploración son todas las actividades que tienen que ver con el futuro de la empresa. Por ejemplo, ustedes están hoy aquí, están escuchando, aprendiendo, recogiendo ideas, lo que fuera. Esa actividad forma parte de la exploración, porque es captura de saber que será utilizado en posterioridad. Generalmente, yo suelo recomendar que a los directores financieros, con más o menos flexibilidad, apunten todas las partidas en las que la actividad de diseño, de aprendizaje, formación, visitas externas, etcétera, etcétera, se dan en la empresa. O sea, nos comentaba antes que el proyecto TEAM son muchas horas. A mí me gustaría saber cuántas horas están dedicando la gente de Salto, todas de las 400, están dedicando a labores de idear, diseñar nuevos proyectos, etcétera. Es otro montón de dinero que supera ese 4 más un 2% seguramente, o sea que ya están en el 7. Entonces hay que hacer una reflexión de cuánto estamos, entre comillas, invirtiendo en I+D y hacer la reflexión de cuánto estamos obteniendo como ventas en cosas nuevas. Y nos daremos cuenta que somos muy malos, porque no es tan poco lo que ponemos y es bastante poco lo que sacamos. Entonces, digo, esa reflexión creo que es importante hacerse un día el balance de cierre del año y decir, pues, formaciones I+D, visita a la feria es I+D, indagación en los clientes sobre los productos es I+D. O sea, en un sentido generoso de captación y de conocimiento, hagan la lista de lo que sale y verán que es un dineral, que el resultado es muy poco. Por eso somos poco eficientes en la innovación, ¿no? Entonces, los casos que ha comentado de participar en grupos, etcétera, son elementos donde están surgiendo ideas, soluciones y toda esa parte es efervescente del mundo, llamémosle, de las ideas del conocimiento que afectan a la producción y también afectan al negocio, porque la parte de diseño no solamente diseño del producto técnico, hay muchas más cosas. Diseño de la relación, pues cómo hacer mejor la instalación, en fin, habrá 1001 problemas que se pueden resolver a través de la I+D, ¿no? La I+D es la capacidad de investigar y desarrollar con conocimiento para resolver problemas que nos agobian en el negocio. Nada más, así de sencillo. Eso se ha hecho, por eso yo cuando digo que estoy de la innovación un poco pasado, es que mi bisabuelo, que tenía una tienda, ya hacía esto. O sea que no es de ahora esto. Me gustaría formularle una pregunta también que ha venido del público participante a Gonzalo Marco. Gonzalo, la pregunta en realidad son 3. ¿En qué quiere diferenciarse Salto? ¿En qué necesita a futuro centrar la innovación? ¿Y realmente qué le diferencia de la competencia? Poco. Casi nada. Yo creo que queremos diferenciarnos en la versatilidad de nuestras soluciones. O sea, nunca hemos querido dar... nosotros no vendemos proyectos llave en mano, o sea, no es nuestra razón de ser. Nosotros intentamos vender soluciones estándar, pero que responden necesidades locales. Y eso para el equipo de diseño es un reto descomunal, ¿no? O sea, intentamos que una plataforma muy estable sirva para resolver las necesidades de seguridad o de control de accesos, tanto en San Mamés como
qué sé yo, en la Universidad de Sydney, ¿no? o en un edificio de oficinas en Tailandia. Y eso es muy difícil porque hay requerimientos técnicos locales muy específicos, pero eso es algo que no queremos perder, ¿no? La capacidad de dar soluciones locales desde una plataforma global y tecnológicamente avanzada, ¿no? Es un poco nuestro lema o lo que guía nuestra razón de ser. Y en ese sentido yo creo que dificultades a las que nos enfrentamos es saber qué tecnologías tenemos que incorporar para dar esas soluciones y no quedarnos fuera del mercado, ¿no? O sea, lo que nos agobia o lo que más nos inquieta pues es los casos estos de, yo qué sé, ¿no? de RIM, de BlackBerry o de Nokia, ¿no? O sea, la sensación de que estamos cada vez más en un entorno donde la tecnología es clave y donde es materialmente imposible con 40 personas dedicadas a I+D o una organización de 300 personas, no podemos darle a todo lo que se mueve, porque en cada feria, en cada seminario, los diferentes protocolos que se mueven, o las diferentes tecnologías de identificación que están disponibles, pues nos darían para tener 500 personas trabajando y no podemos permitirnos eso, ¿no? Y aparte, porque sabemos que de todas las alternativas que van surgiendo, alguna cuajará, pero ¿no? Pues como el VHS y el beta, ¿no? Pues si apuestas por beta y pones todos los huevos en esa cesta, pues la has liado, ¿no? Entonces lo que nos angustia es el equilibrio ese entre la finitud de nuestros recursos y la infinitud o infinidad, o como se llame, de las posibles líneas de trabajo, ¿no? A futuro. Y había algo más, pero no, se me ha ido la... Quizá la reflexión sobre la diferenciación con la competencia. Pues hemos dado muchas vueltas y al final creemos que nos perciben por estar en vanguardia a nivel tecnológico, pero que en realidad lo que nos diferencia es la pasión por el cliente. O sea, esa parte del servicio, aunque nosotros muy pocas veces llegamos a facturar al usuario final, ¿no? Pero el usuario final, la universidad, o sabe que estamos ahí detrás y estamos empujando el proyecto. Pues es una labor de mimar cada proyecto desde una solución global, eso sí, pero pues que exige mucha dedicación, mucho tiempo y mucha pasión por el negocio y por el proyecto. Y nuestras 370 personas, pues yo creo que lo demuestran todos los días. Perfecto, muchísimas gracias. En realidad, tengo aquí dos que me he atrevido, con el permiso de la audiencia, para Juanjo Goñi, pero yo creo que puede ser ampliable a las dos personas, también a Gonzalo. Y la idea resumida podría ser, si en vuestra opinión el tema de la innovación pasa por disponer en las empresas quizá de una figura de un animador, gestor, quizá, si me permitís la expresión textual, revolucionario, preparado en técnicas de innovación. Quizá tiene que ser una figura interna, tiene que ser una figura externa. Y, de alguna manera, como pregunta de fondo, ¿se dan cuenta las empresas de que la innovación ha venido para quedarse y que es una carrera de fondo que realmente no va a tener un final? Bueno, la primera pregunta, o sea, nosotros, bueno, esa pregunta nos la hemos hecho en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, la innovación es uno de ellos, la parte legal, por ejemplo, es otra de ellas. O sea, cada vez que negocias un contrato de distribución, joder, teníamos que tener un abogado mercantilista en plantilla, pero hasta el siguiente caso, en la siguiente negociación, pues no lo recuerdas, ¿no? Nosotros desde el 1 de mayo tenemos en plantilla un austriaco. Seguramente no es el perfil del que hablamos, pero le hemos contratado como Product Manager y su labor es hacer de enganche entre el departamento de marketing o el mercado e I+D.
Y pues desde fuera se podría ver como un gol que el departamento de marketing le ha metido a I+D, porque este es una persona con 20 y tantos años de experiencia en el sector, técnicamente muy potente y es un liante. Y este va a ser un dolor de muelas para I+D. Pero creemos que esto nos va, ¿no? El equipo de I+D le va a meter es una guindilla ahí que les va a hacer moverse mucho, ¿no? Pero que además, bueno, pues es alguien con criterio, ¿no? Ha trabajado en varios grupos con equipos de diseño muy amplios y tal. Entonces, bueno, yo creo que nos va a dar metodología, nos va a dar conocimiento del producto, pero también nos va a dar mucho dinamismo, ¿no? Sí, bueno, yo, sí, se me olvida pulsar. Yo, esa palabra animador creo que no es el concepto que yo defendería en una organización, ¿no? O sea, eso vas a traer a alguien que dinamice reuniones y tal y cual. Bueno, creo que no es eso. Si las reuniones son aburridas es porque el tema que se trata pues no merece la pena, seguramente, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es en un conector. Yo creo que la clave, yo de las experiencias que tengo de impulso en la innovación en empresas industriales, es buscar un mecanismo por el cual la parte comercial, la parte de producción, menos, y sobre todo la parte I+D, compartan proyectos conjuntos. Yo suelo recomendar a las organizaciones para que ese sentido de que todos innoven, todos tienen que participar en formas diferentes, que toda persona merece en la empresa tener dos tipos de actividades. Se dedica a hacer procesos, son cosas, pues el de ventas vende, el de fabricación pues controla la calidad del producto, en fin, cada uno tiene, y proyectos. Entonces, procesos y proyectos son las dos cosas que tiran del tiempo de las personas. ¿Dónde aprenden las personas en las empresas? En los proyectos. ¿Qué hacen en los procesos? Optimizarlos. Entonces, tienes que tener dos objetivos. Tú tienes que conseguir optimizar lo que estás haciendo, pero tienes un espacio de aprendizaje que es para ti, pero es para el de enfrente, porque el de enfrente no sabe lo que sabes tú, de desarrollar proyectos. Entonces, esa combinación en las cuenta de exploración, que decíamos antes, la cuenta de exploración es la suma de los proyectos que estamos haciendo en la empresa para renovar, ¿qué? Los procesos y ser más rentable. Es sencillo, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona dice, bueno, ¿en qué proyectos estás? Es ahí donde la persona se vuelca participando, aprendiendo, etcétera. No hay que dejar que los proyectos los hagan los de I+D. Los de I+D tienen que hacer procesos, como hacen todos, y todos tienen que participar en proyectos con todos. Por eso, en los proyectos, pues uno de la red comercial, más uno de I+D, más uno de fabricación o de calidad, están a ver cómo mejoran la especificación que el cliente nos puede dar para no cometer errores. Bueno, es un proyecto. Y esos son los proyectos. Entonces, en una empresa podemos decir que la I+D, ¿qué es? Pues qué porcentaje de tiempo, personas y dinero, recursos, dedicamos a esa generación de proyectos. Muy importante gestionar esa cartera de proyectos. Cómo se gestiona, qué volumen tiene, qué reglas hay de participación, todo eso forma parte de lo que yo entiendo que es la gestión de la I+D, los proyectos, la gestión de los proyectos. Hay pequeñitos que hay que arreglar una cosa, los hay medianos, los hay de lanzar un producto, los hay de crear una filial no sé dónde, Todos esos son proyectos que deben formar parte de la innovación. Pero lo del animador con bolas y tal y cual, yo creo que no es el caso, porque nunca cuando hay que implantar algo se trata de que venga un héroe misionero que nos va a convencer y tal. Eso no existe. Yo creo más en conceptos de participación y tener claro qué batería de proyectos y la cartera de proyectos es la clave de eso. No sé si coincide. Fenomenal. Me gustaría volver de nuevo con Juan José. Yo tengo una pregunta, esta es mía, esta lo siento, me meto aquí, como tengo yo los papeles, aprovecho. Has dicho dos cosas, entre otras muchas que me han parecido fundamentales. La primera, has dicho que la batalla va a estar en el servicio, no en la fabricación. Pero seguimos teniendo muchas veces el esquema mental de que tenemos que ser buenos fabricando, aunque no sepamos muy claro qué uso tiene aquello que fabricamos. Y creo que ahí hay un salto competitivo que yo creo que tenemos que incidir en ello, en ese matiz. Y luego hay otro, y me ha encantado tu exposición sobre los innovicidas. Lo que pasa es que emocionalmente he sentido que los demás son innovicidas.
Ahí voy. Es decir, ¿cómo sabe uno que no es un innovicida? O también formulo de otra manera, ¿cuánto de innovicida puedo llegar a ser? Bueno, la primera pregunta del tema de la fabricación, el servicio, etcétera, yo decía, y luego, bueno, en la exposición que nos ha hecho sobresalto, y de realmente, ¿por qué nos diferenciamos? Pues porque tecnológicamente nos ven bien, hicieron una cosa genial. Se preguntaron una vez, ¿por qué todos hacen que la información esté en la cerradura? Claro, esas preguntas, que eso no se hizo en asamblea, eso hubo uno o dos, que oye, ¿por qué? O sea, preguntarse lo básico del negocio que todo el mundo hace es fundamental. Otra empresa que conocerán se llama Lorpen. Lorpen se preguntó, ¿por qué los calcetines se hacen de hilo y no de tela? Y está vendiendo la tira. O sea, a veces una pregunta de mercado, que no es una pregunta de tecnología, es la que abre un túnel y aparece una avalancha de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido lo más relevante de la innovación es que seamos, porque fijaros, si no estamos en el servicio, no conocemos los problemas del cliente. Y si uno no conoce los problemas del cliente como empresa, se asfixia. No puede seguir innovando. O sea, el tubo de oxígeno va de los problemas del cliente hacia la I+D. Si ese tubo está cortado, que muchas empresas lo está, porque los comerciales con la I+D no se llevan bien, porque los comerciales dicen sois unos pelmas y tardáis 80 años, los de I+D dicen, ¿pero qué queréis? En fin, ese diálogo no está engrasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas se van asfixiando y ese flujo tiene que ser muy activo. Por eso, incluso el que Salto haga mantenimientos y resuelva problemas de manera continua, yo no sé si tenéis mantenimiento o no, supongo que sí, algo, es bueno porque percibes los problemas reales y es capaz de decir, bueno, pues ahora hay que cambiar. Una organización que pierda el contacto con el cliente, y por eso cuando tenéis delegaciones y filiales y estas cosas, claro, una empresa que se basa en el compromiso y en el servicio y lo delega a otros, se corta la cadena y ya no tiene clientes. Ya no tiene clientes, no tiene oxígeno. Y la empresa será muy tecnológica, pero se perderá, ¿no? Entonces, esa relación entre el servicio y el diseño es natural a la innovación. Si no hay... Tal. Bueno, y luego la otra pregunta, ¿cómo se sabe uno si es generador de innovicidas? Pues preguntando a sus compañeros y a la gente que está alrededor suyo. Oye, ¿tú crees que yo estoy dejando oportunidades para que la gente proponga cosas? Vamos a convocar a una reunión. No, tienen que ser todos del departamento o del nivel de director. ¿Y por qué? O sea, hay que ser un poco heterodoxo. La heterodoxia va unida... Si no hay en la ortodoxia no hay innovación. Hay que ser heterodoxo. Entonces, es que es un poco rompedor. Resulta que ahora dice que, porque los empleados han dicho que hay comité, dice que adelante, pues el Javier se atreve y dice, bueno, pues ya lo resolveremos, ¿no? Entonces, es heterodoxo. Entonces, Prudencio Seguro Amarategui, en tanto tú seas... quieres asegurar, quiero que esto esté perfecto, el exceso de precisión, las personas perfeccionistas no ayudan a que, bueno, hay que especular qué podría ser, hay que dejar tiempo a que, pues cuando estáis diseñando el producto, pues ahí valían todas las cosas, ¿no? Entonces, pedirle plan al diseño demasiado pronto, ser muy indicatitis, oye, vamos a poner un plan y tal, pero si no sabemos hacer esto y tal. Saber llevar a la dirección de arriba algo que no lo van a aceptar de primera. Todo eso, o sea, yo creo que la heterodoxia es recomendable. Siempre la innovación está en el límite de lo legal. Siempre. Siempre está en el límite de lo que se ha hecho, de lo legal, de lo posible. Y hay que vivir, pues eso, como el surfista, hay que vivir en una ola que te puede conducir bien o te puede mandar a tomar por saco, ¿no? Entonces, ese vivir en ese riesgo, ¿no? Sí, si me permites, cuando comentabas, Juanjo, lo del no perder el contacto con el cliente, aunque nosotros somos fabricantes y nos declaramos fabricantes y no somos una empresa comercializadora, ¿no? O sea, no aspiramos a llegar al cliente final porque eso nos obligaría a tener una estructura, ¿no? Siendo internacionales como queremos ser. Pero, sin embargo, desde el principio sí que hemos mantenido la venta directa en el entorno geográfico, ¿no? Cercano, o sea, País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja.
Y ahí es Salto quien factura al cliente, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, puede ser Kutxabank o puede ser pues una de las cientos de sociedades gastronómicas, ¿no? En Guipúzcoa que tenemos con nuestro sistema. Pues queremos no perder pues ese laboratorio en el que testeamos cada nuevo producto, cada nueva forma de, ¿no? Pues eso, de dar contratos de mantenimiento, no sé, todo eso lo probamos en nuestro entorno más conocido. Y es algo que defendemos con uñas y dientes, el seguir manteniendo nuestra parte de venta directa, ¿no? Aunque no sea no sea lo que más alimenta nuestra cuenta de resultados, pero es algo vital. Sí, me avisan que no andamos con demasiado tiempo y quizá una última pregunta para Gonzalo. Los talentos pueden importarse, pero las instituciones eficaces y valiosas quizá no. ¿Cómo valoras el impulso, los apoyos o los soportes a la I+D+I de las instituciones vascas? ¿Es eficaz en tu empresa? ¿Os han apoyado de alguna manera y cómo? Es una pregunta comprometida, ¿eh? No, bueno, o sea, voy a ser honesto y transparente. Nosotros siempre nos hemos quejado, cuando hemos tenido la oportunidad, lo hemos dicho a quien nos escuchaba, que percibimos que el sistema de ayudas a la I+D+I en Euskadi está muy ligado a la red vasca, ¿no? De centros de ciencia y tecnología y tal, ¿no? Lo cual lo entendemos, entendemos que es una infraestructura que hay que apoyar y que hay que mantener, pero en concreto Salto nunca ha tenido una vinculación demasiado estrecha con este tipo de centros. Por un lado, porque, y en ese sentido igual nosotros somos poco colaborativos, ¿no? Poco coopetentes, ¿no? Que se dice ahora. O sea, somos muy remisos a compartir información, pero también hay que entenderlo. O sea, el origen de la cerrajería en Euskadi pues está en la zona de Mondragón, ¿no? en el Deva-Goiena, y es que de ahí ha surgido Tesa, ha surgido Onity, ha surgido Dorlet, surge Salto. O sea, hay un montón de competidores, de alguna manera que somos competidores, que al final somos primos o cuñados y tal, ¿no? Entonces, el hecho de nuestros proyectos que están ahí cociéndose, compartirlos con un centro tan local, pues nos da mucho miedo y nos medimos mucho, ¿no? Y tendemos a utilizar más centros internacionales, pues en Alemania o en Estados Unidos y tal. Y eso a nosotros en concreto nos penaliza. Y bueno, pues en cierta forma no nos parece justo, ¿no? Y nos sorprende que recibamos muchas veces más ayuda de Madrid que de Vitoria, ¿no? Pero bueno, también entendemos que igual hay una función más de investigación básica que también hay que fomentar. Y bueno, o sea, lo cierto es que nosotros no hemos dejado de acometer ningún proyecto de desarrollo por falta de financiación pública o de ayuda pública. Jamás, o sea, y jamás hemos, igual en ese sentido también hemos sido poco, o sea, no le exigimos el plan de negocio al proyecto. O sea, primero vemos el interés del producto, de si eso tiene encaje en el mercado, y los números, pues bueno, ahí no somos demasiado estrictos. Y en ese sentido no dependemos de las ayudas. Pero sí creemos que habría que romper esa vinculación y habría que, o sea, hay un montón de desarrollo, de investigación aplicada que se hace en las empresas y que a veces ahí no hay mucha ayuda. Esa es mi... Bueno, vamos a acabar, porque vamos un poco ya fuera de tiempo. Primero agradecer a Gonzalo y a Juanjo su intervención. A Gonzalo todo el entusiasmo que ha puesto en su proyecto, que yo creo que nos ha hecho participar del mismo, ¿no? Y también sentirnos orgullosos de que una empresa de aquí esté donde esté. Y a Juanjo todo lo que nos ha explicado, ¿no? Y nos ha puesto de ver, yo creo que buscáis ese innovicida que llevamos dentro, ¿no? A ver si lo podemos sacar de alguna manera, que creo que es importante para
para poder innovar, ¿no? Para poder hacer empresas innovadoras. Gracias a todos vosotros por haber acudido y, como os decía antes, ahí al lado próximo, creo que nada más dar la vuelta, pues tenemos una Coca-Cola y una cerveza para tomar y poder compartir tanto con Juanjo como con Gonzalo cualquier tipo de pregunta que espero que contestéis. Muchas gracias y hasta la próxima.